Hola, ¿qué tal? Aquí de nueva cuenta vamos a comenzar lo que es conferencia en pruebas reales con el Picoscope, Expo Mecánico Automotriz Internacional, 9, 10 y 11 de diciembre. Es un gusto, es un honor y es un privilegio que nos permitan estar a través de estos medios para empezar a interactuar nuevamente con cada uno de todos ustedes. Pues bienvenido, sin preámbulo, vamos a empezar directamente, vamos a cambiar a la siguiente imagen. Y nosotros tenemos crecimiento del estudiante por niveles académicos, electrónicos, en análisis, estratégicos, en soluciones de fallas. Pasamos a la siguiente, por favor. Nuestra estrategia técnica es capacitarte, actualizarte, hacer que retengas la información en tu capacidad de pensar. Posterior, diagnostiques sin ningún problema en cualquiera de los conceptos que se te presente en tu taller de servicio. Vamos a pasar a la siguiente. Y pues tenemos directo pruebas reales con Picoscope. Incluye lo más actualizado en estrategias, análisis y diagnóstico técnicos directo en las situaciones de fallas concretas del vehículo. Vas a poder comprender, vas a poder redactar, vas a poder diagnosticar. Espera primeramente Dios nuestro primer ebook, nuestro libro electrónico con todas estas técnicas que te estamos mostrando y más todavía en soluciones de falla en diagnosis. Vas a poder tenerlo ya sea electrónicamente o físicamente para que tú interactúes en tus vehículos, en tus máquinas y sin ningún problema te puedan ayudar a solucionar cada uno de los procesos que tú estés evaluando. Pues sin más, vamos a comenzar. Cambiamos a la página siguiente. Sabemos que los sistemas de carga y arranque están en el corazón mismo de la electrónica de los vehículos modernos. Entendemos cómo es importante asegurarse de que todos los componentes funcionen en todo momento muy bien. Con esto en mente, desarrollamos este chequeo de estado del vehículo como una prueba primaria para cada vehículo que entra en el taller. Al hacer esta prueba, usted puede certificar que los vehículos funcionan perfectamente, dando a sus clientes tranquilidad y generación de negocios valiosos. Ejecución de nuestra prueba de batería. Utilice un cable de tipo BNC desde el canal A en el Picoscope al terminal positivo, tal y como se muestra este BNC azul que ustedes ven aquí, es lo que está dando la referencia, ¿sí?, de la batería, y a un punto de tierra en el vehículo. Acá tenemos la parte de tierra común. A continuación, posicione la abrazadera de corriente, tal y como la vemos, y sitúela a 2000 amperes. Aquí tiene un botón que trae de 0, 200 y 2000 y trae un reset para estabilizarlo en 0. Y posiciónalo en el Picoscope en el canal B, alrededor del cable del motor de arranque o el cable del alternador de alimentación, tal y como se nos muestra según sea el caso, ¿no? Solo queda extraer la muestra de la señal captada. Uno de los puntos más relevantes no es... Claro que es interesante y es punto clave que sepas todos estos componentes como es el Picoscope o cualquiera de los dispositivos que usted pueda tener en el taller. Claro que es interesante, pero realmente de nada serviría tener estos aparatos en nuestro taller de servicio si no sabemos diagnosticar, si no sabemos comprender el cómo es que funcionan los componentes para poder evaluarlos. De otra manera, vamos a pasar a la siguiente imagen y yo les voy a poner directamente así como está, ¿sí?, a grosso trazo, así como está. ¿Qué definirían ustedes ahí en ese tipo de situación tal y como lo estamos viendo? Dice actual tensión y la que debemos tener en un buen sistema inteligente de carga. Aquí se crea la corriente inicial. Actual caída real de la tensión.
Consumo real de amperaje al momento de arranque. Motor en fase motriz. Y luego nos pasan los rizos, los picos de un punto a otro punto cruzando por sus valles. Y estamos por cada división, tenemos 500 milisegundos por división a 50 voltios. La pinza amperimérica está de 200 hasta 2000 amperes, lista para poder. Nosotros tenemos, sí, menos 2, tenemos 2 y luego se va directamente hasta 2000 amperes. Es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se nos muestra una imagen tal y como la estamos viendo nosotros? Para empezar, ¿sabemos lo que estamos diagnosticando con esas evaluación de diagrama? ¿Sabemos lo que estamos nosotros por revisar? Lo hice de esta manera, así directo, lo metí en directo, para que ustedes mismos se den cuenta que es importante, en resumidas cuentas, saber diagnosticar. Primero, saber entender lo que nos dice un dispositivo, saber entenderlo, saber comprenderlo, saber estudiarlo, saber resumir todas esas evaluaciones para poder diagnosticar. Porque de nada sirve que yo esté explicando una gráfica de esta magnitud si ni siquiera sé qué es lo que estoy evaluando y de qué manera lo tengo que evaluar, o ni siquiera sé el funcionamiento de ese componente que tengo que hacer el ajuste, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos revisando aquí, tal y como dice ahí arriba, dice actual tensión y la que debemos tener en un buen sistema inteligente de carga. Sí, por lo tanto, si son 25 voltios aquí, tal y como lo está viendo usted, entonces me voy hasta 2000 amperes, pues es obvio de que estoy revisando, tal y como le dice, valga una redundancia, el sistema de carga, pero en sistema diésel de servicio pesado. Son a 24 voltios, ¿no? Pero lo quise poner así directamente porque muchas veces lo que queremos es directamente ir al grano, ¿no? Literal. Pero por ende, si no sabemos qué es lo que el caso de estudio nos está diciendo, pues mucho menos vamos a poder comprender esta línea, ¿no? Ni aunque esté en nuestra lengua, así lo leamos y lo releamos, y no sé qué es lo que estoy hablando y cómo funciona ese sistema que se está hablando, de nada sirven todas estas gráficas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok. Ahí ya es la evaluación del mismo sistema. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Pero ahora miren, cuando ya se nos empieza a dar los complementos de estudio para poder obtener valores, primero pues necesitamos estudiar los casos de falla, las situaciones de los problemas de los vehículos, poder entender en teorías para que al momento de la práctica usted pueda saber qué es lo que está interpretando, qué es lo que tiene que saber interpretar, ¿no? Esa es la parte más interesante. CKP, espero y hasta este punto se logra entender el concepto por el cual voy a comenzar desde aquí. El PCM usa la entrada del sensor CKP para monitorear la posición y la velocidad del cigüeñal. Esta señal se usa para sincronizar el orden de encendido, bobina de encendido. El objetivo es convertir el bajo voltaje en alto voltaje. El objetivo de la bobina es convertir el bajo voltaje en alto voltaje. Esto para poder producir una chispa de calidad a través del claro de bujía. Rango de función de la bobina de encendido. Corriente del circuito primario 4 amperios y lo eleva hasta 20 amperios. Corriente del circuito secundario. Observen cómo el amperaje es bajo. 0.02 amperes
y no lo eleva más de 0.08 amperios. Voltaje del embobinado, que es el voltaje de la batería. ¿Sí? Voltaje del embobinado secundario. Aquí ya incrementó hasta 60.000 voltios, según sea el caso. Observación: una bobina convierte el bajo voltaje y la corriente alta del circuito primario en alto voltaje y baja corriente del circuito secundario. Entonces, bobina convierte el bajo voltaje y la corriente alta, bajo voltaje y la corriente alta, bajo voltaje y la corriente alta del circuito primario en alto voltaje y baja corriente. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos interruptor, tenemos los componentes, cable y bota de bujía. Síntomas: da marcha, no arranca, motor se para, funciona áspero el ralentí, falla de encendido, jaloneos, motor pierde potencia. Causas: circuito primario abierto o en corto, circuito secundario en corto o línea dañada, resistencia alta o baja en la bobina, problemas del PCM, humedad dentro de la bobina o PCM, resistencia excesiva del circuito. Aquí es cuando ya vamos a comenzar nosotros a entrar en un concepto de casos de estudio en gráficas a través del osciloscopio para que usted pueda llevarlo a cabo en su taller de servicio con todas estas gráficas, tal y como vamos a emprender ahorita el recorrido de cada una de ellas. Quiero que usted lo lleve a cabo tal y como se le muestra y va a ver el mundo tan fácil en la solución de fallas una vez que usted comienza a entender estos conceptos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Capacitor, no lo pierda de vista y no pierda de vista lo que se viene a continuación. El capacitor está conectado al circuito positivo de la bobina. Aquí está el capacitor, está conectado, ¿a dónde digo? Al circuito positivo de la bobina de encendido de un lado y a la tierra del otro lado. ¿Sí? Viene el circuito primario, hace todo su embobinado, viene y sale por la parte negativa, ¿no? Algunos vehículos utilizan capacitores múltiples. En este caso vamos a tomar la referencia únicamente solo. Entonces, la computadora lo que hace es activar la base, a fin de cuentas, de un transistor de potencia para poder colapsar los campos magnéticos que se están generando aquí a través del circuito primario, puedan inducirse por inducción magnética y puedan ir, a fin de cuentas, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. A fin de cuentas, capacitor, el PCM abre la tierra de la bobina, colapsa un campo magnético extenso en los embobinados primarios y ocasiona un alto voltaje en el circuito secundario. Si un capacitor, ¿sí? Sin un capacitor, este voltaje puede retroalimentar a los componentes electrónicos sensibles, ocasionando problemas tales como fallas en los módulos o interferencias eléctricas, problemas en el audio, en el sonido, en el estéreo. Es lo que puede provocar. La otra, que el motor jamás se encienda o que les esté tronando las bobinas también. Capacitor, un capacitor con daño intenso en corto. Esto dará como resultado un exceso de voltaje en el circuito primario, causando falla de encendido en el motor, ¿vale? Tronando bobinas para empezar, o se avientan las computadoras. Del positivo del acumulador, del circuito positivo de la bobina de encendido, como lo vimos anteriormente. Vamos a pasar a la siguiente. Pruebas a un capacitor, circuito abierto, over limit, así le va a marcar. Si está en corto, la lectura de la resistencia va rápidamente a cero y permanece ahí. Normal, lectura de baja resistencia, luego aumentando lentamente hasta lo infinito. Tenemos la muestra principal de este capacitor. No lo pierdan de vista.
No lo echen a la deriva, pongan mucha atención a esos pequeños componentes, ¿sí? Porque te traen unos problemas tan graves como que te está tronando simplemente la bobina, una bobina, un par de bobinas, todas las bobinas, ¿sí? Te puede dañar los módulos con los que esté interactuando lo que es la situación positiva, depende de dónde va a estar, en cuál pin del PCM, ¿no? Vamos a cambiar a la página siguiente. Tal lo que te comentaba, entonces viene la señal de referencia de este sensor, entra a la computadora, viene la señal de sincronía del sensor CMP, entra a la computadora, entran las señales de todos los sensores para hacer los precálculos de lo que es el combustible a inyectar. Por tanto, pues el transistor es puesto, tenemos a la base, entonces tenemos nosotros emisor, base y colector, cual fuese el caso. Llega esta señal de este sensor entre este lapso, 20 milésimas, 18 milésimas, es el tiempo que tarda, ¿sí?, para poder colapsar. Entonces la base se activa, ¿qué es lo que hace? Al tiempo de entrar estas dos señales, entra, simplemente colapsa, corta y todo el colapso por inducción magnética viene y se es internada en lo que es la cámara de combustión. Pero habíamos comentado, ¿no?, que los 14.7 partes de aire que ustedes conocen son 14.7 kilos de aire. Si esos 14.7 kilos de aire yo los desgloso y me quedo con 11.5, te quedan 3.2. Entonces, 1 kilo de hidrógeno te tiene que poder quemar esos 11.5 kilos de aire. Y 1 kilo de carbón te tiene que quemar los 3.2 kilos restantes de aire. Si la relación sobre esta ley, ¿sí?, de la conservación del peso se mantiene, vas a tener una quema estequiométrica. De lo contrario, tanto el hidrógeno como el carbono en situación gaseosa como efecto químico dentro de la cámara de combustión, si no sufre el cambio al 100% sobre esta ley, lo que va a pasar es que se activan todas las cuentas de la celda del recorte de combustible, tanto a corto y largo plazo. Empieza con el corto, si el corto no hace la resolución de mandar respuestas para ver cómo está la relación aire-combustible, pasa a lo que es manos del corte de combustible a largo plazo. Posterior, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar a la página siguiente. Transistor. Al abrirse el transistor en el PCM se detiene el flujo de corriente a través de los embobinados primarios, ocasionando que las líneas de fuerza magnética alrededor del embobinado primario colapsen. Al colapsar el campo magnético, las líneas de la fuerza magnética se mueven muy rápidamente hacia los embobinados secundarios de la bobina, lo que produce miles de voltios debido a un mayor número de vueltas del embobinado secundario. Pasamos directamente. Vamos a pasar a la siguiente. Y listo. Vamos a entrar directamente al primer caso de lo que es el consumo de corriente del primario contra el voltaje. ¿Sí? Aquí es cuando ya usted tiene que empezar a hacer anotaciones, tiene que empezar a escribir, tienes que dedicarle ese tiempo, no solamente recibiendo la información, no solamente de espectador, no solamente en información en memorias o en un disco o XY, eso no basta. Lo que hace la diferencia todo el tiempo, ¿sí?, es las ganas de estudiar, de agarrar un lápiz para que usted pueda evaluar lo que quiere hacer en su taller. Ejemplo, caso de diagnosis 1, consumo de corriente del primario versus voltaje. ¿Ok? Entonces veo directamente, yo me vengo, tengo 0, tengo 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 y me fui. ¿Sale? Por este lado tengo 0, por este lado llego a 6, aquí hay 4, aquí hay 8, ¿sale? Y aquí se completa un ampere. Vamos a ver entonces,
Comenzamos. Se viene el consumo de corriente y llega la primera señal. Todas estas oscilaciones que representan hasta este punto. Observe las oscilaciones de encendido que se muestran en la condición de devanado secundario. ¿Sale? Son las oscilaciones del circuito secundario. Si no existiera ninguna oscilación de este punto a este punto, puede indicar un devanado secundario ¿en qué? En corto. Y luego yo sigo de este punto ahora hasta este punto, que me indica la siguiente saeta. Así debe verse la rampa aquí. De lo contrario, una línea recta, tal y como lo estoy marcando, la puse recta, no la puse en modalidad rampa. ¿Sí? De lo contrario, una línea recta, si fuera el caso que esta línea estuviera así, representando esta roja, indica un devanado primario en corto circuito. Ahora parto de este punto al colapso. Sección de tiempo actual. Colapso del circuito primario. Se viene y cae otra vez, ¿verdad? Ahora me vengo por este lado. El voltaje de la bobina debe ser igual al voltaje del acumulador, dice aquí. Entonces, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 12.6 voltios. Se viene esta línea y luego cae, ¿sí? Cae a 0, como lo tengo acá. Y es donde el transistor de encendido con tierra completa es puesto a función. Es la activación de lo que es tu transistor. ¿Sale? Cuando este transistor es activado, empieza el consumo de corriente, ¿sí? Para obtener estos colapsos. Esos son los colapsos. Y luego se viene transistor encendido con tierra limitada. ¿Para qué será esta tierra limitada? Limitación de corriente. Vamos a ver acá abajo. Esto es lo que elimina la necesidad de una resistencia de balastro. El módulo está limitando el flujo de corriente de este punto a este punto después de que la bobina se haya saturado para evitar el sobrecalentamiento. Y luego tengo el voltaje, ¿sí? ¿Hasta cuánto se elevó el pico máximo de voltaje? Tenemos, ¿sí? Y luego cae. Y luego se viene el tiempo de quemado, hace el resorteo de oscilaciones, hace el tiempo de quemado, lo que llamamos retroalimentación secundaria. Y luego empiezan las oscilaciones otra vez a calmarse para volver a empezar este ciclo. Es el voltaje de la bobina, corriente del circuito primario, otra vez. Hasta que se ponga en activación nuevamente el transistor, vamos a poder obtener esta misma gráfica. Entonces, una vez habiendo comenzado nosotros con estas señales, necesitamos ir comprendiendo qué es lo que se nos está indicando y de qué manera se tiene que procesar la información. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Nosotros tenemos enseguida ahora corriente primaria versus voltaje secundaria. Primaria, secundaria. Corriente primaria, voltaje secundario. Tenemos estas gráficas, estas escalas. Vamos a ver qué es lo que nos está indicando. Mira las oscilaciones de apagado, señal mala. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está indicando aquí en esta parte de aquí? Se viene, aquí estaba el colapso en la página anterior, ¿se acuerdan? Esta era la rampa, aquí están las oscilaciones, aquí están las oscilaciones, empieza la rampa, es el tiempo que dura el transistor activado y luego teníamos la flecha que nos señalaba lo que era el colapso. Pero observan el colapso, cómo existe nuevamente oscilaciones rojas, ¿sí? ¿Qué es lo que me estará diciendo aquí en esta parte? Tuvo una falla de encendido. Esta prueba le diría que se está acumulando el alto voltaje en el circuito secundario. Todo este alto voltaje está limitado, ¿sí? No se está yendo a ningún lado, ahí se está quedando estancado, se está recirculando, está recirculando, está recirculando. ¿Qué creen ustedes que sea el problema? Mira que no están las oscilaciones tanto de apagado como las de acumulación de alto voltaje en señal buena. Es la misma señal, esta que tengo aquí es esta de acá. Aquí están las amortiguaciones, ¿sí? De encendido, aquí están las amortiguaciones de encendido. Esa es tu rampa, el tiempo que empieza
a obturar las ondas magnéticas, aquí la tienes la obturación. Se viene el tiempo de activación del transistor, el tiempo de activación. Ocurre el colapso donde se desactiva el transistor y es cuando cae otra vez a cero. Así es como se tiene que ver la imagen, no se tiene que ver con esas amortiguaciones rojas, ¿sale? Así es como debería verse un apagado de rampa de corriente primaria de bobina normal, que es del transistor de potencia, ¿no? Si tuvo una falla de encendido, ojo, aquí hay un cauce ya. Si tuvo una falla de encendido, esta prueba le diría que se está acumulando el alto voltaje en el circuito secundario. ¿Sí? En el circuito. ¿Qué es el problema entonces? Vamos a pasar a la siguiente. Esta bobina tiene un devanado secundario en cortocircuito. ¿Sí? Esta bobina tiene un devanado secundario en cortocircuito que se ha notado porque no están las oscilaciones de encendido. Acá miren. Yo aquí tracé con diéresis, con pequeñas diéresis, simulando las oscilaciones de encendido que anteriormente empezaba y empezaba la rayita roja de la rampa a hacer la inclinación hacia arriba para que existiera el tiempo de activación del transistor, se colapsara, entonces se apagara la base del transistor, hiciera el colapso, ¿no? Y ya se venía el pico de voltaje máximo y hacía la muestra de quemado y las oscilaciones, haciéndonos saber que la bujía está en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, este es un devanado primario completamente en corto y esta bobina tiene un devanado secundario en corto. Los dos están en corto, pero este es primario y este es secundario en cortocircuito, que se ha notado porque no están las oscilaciones de encendido, no están aquí. Las oscilaciones de encendido en la rampa de corriente primaria son causadas por la retroalimentación de un buen devanado secundario. Ojo aquí. ¿Sí? Estas oscilaciones serán exclusivas de la aplicación y no siempre son visibles. ¿Vale? Estas de aquí. Necesitamos hacer estos zoom que hacemos aquí para que usted pueda anotarla. Porque si usted lo conecta normalmente ordinario, no va a verlas. Necesita hacer los zoom in, como dice uno. Esta línea recta no debe estar. ¿Sí? Esta línea recta no debe estar. Volvemos a la página anterior, por favor. Otra hacia atrás. Que sería esta línea, la que usted está viendo en la imagen actual que estamos. Dice acá arriba, esta línea recta no debe estar. Esta línea recta no debe estar. ¿Sí? Ahora sí nos ponemos en la que estamos, por favor. ¿Sale? No, una atrás. Ok, gracias. Esta línea recta no debe estar, que fue la que acabamos de ver. ¿Sale? Aquí están las pequeñas diéresis simulando la rampa como debería verse. Y veo que tengo la línea recta y no tengo las oscilaciones del encendido. Es la primera seña que tiene que tener muy en cuenta. Este es un devanado primario completamente en corto, que se ha notado por la línea recta hacia arriba, esta de aquí, ¿sí? Que agarró de este punto, que sería esta, así se fue para arriba, que es la que tengo aquí. No están estas oscilaciones de encendido en el flujo de corriente y no hay rampa en el giro. Una bobina debe subir desde el contravoltaje que es causado por un campo magnético de construcción y expansión. Un devanado primario de bobina en cortocircuito no genera un campo magnético, por lo que no hay una línea de contratensión para aplicar al flujo de corriente. Pues no hay alto voltaje, no hay quema. No hay quema en la bujía, pues no hay chispa, pues tienes misfire. Sí, tan simple. Entonces tenemos aquí el rizo que se fue a pico máximo, ¿sí? Así es como debe de verse. Hacen las oscilaciones de quemado y tendría que irse como rampa, pero aquí se fue en recta, en corto, y aquí ya ni siquiera agarró la recta, ¿sí? Acá en la recta la tenemos así, ¿sale? Y aquí se fue hasta arriba, ¿sí? Se fue a dar la vuelta hacia por acá para llegar al colapso, cuando tendría que dar esta simulación y ya ejercer lo que es la saturación y el colapso, ¿no? Y ya se eleva el pico de voltaje, el tiempo de quemado y las oscilaciones de la bujía.
Dice, en estas dos imágenes estamos analizando únicamente el flujo de corriente en el devanado del circuito, ¿dónde? Primario. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora tenemos múltiples fallas de encendido. ¿Sí? Miren que es semejante la imagen. Tengo que hacer zoom in para acercarlas y poderlas ver como anteriormente las venimos observando, ¿no? Si usted la pone ordinario, así se va a notar la gráfica. Usted tiene que hacer el zoom in, tiene que acercarlo para verlo con detalle cada uno de esas señales, ¿no? Entonces, dice vista alejada. Caso de diagnosis 2. Ya vimos que tenemos problemas en el voltaje secundario, en el consumo de corriente primario de las bobinas anteriormente mencionadas, ¿no? Donde dije, ¿cuál sería el problema? Ese es tu problema, ¿no? Tienes daño inminente en la bobina COP, para que tengas muy en cuenta todas estas imágenes y las puedas estudiar día a día para que no tengas ningún problema en diagnosticar. Una vez que te relaciones, mira, está muy sencillo. Una vez que leas mi ebook electrónico, que pronto lo vamos a poner ahí para que usted lo pueda obtener vía, ahora sí como dice la redundancia, ebook, o sea físico, lo va a poder usted analizar, estudiar, pero tiene que dedicarle tiempo. Esto es dedicarle tiempo, es dedicarle, ahora sí que todas las ganas, día con día, no solamente una vez y ya se va a aprender. Si no lo pone en práctica, pues mucho menos. De nada sirve, ¿no? Estar explicando aquí todas las situaciones que emergen debidamente a los problemas. Pero pues si no tenemos esa devoción, esa pasión por diagnosticar, se nos van a complicar las cosas. Hasta nos vamos a sentir que nos enredamos más. ¿Sale? Entonces, tenemos las señales, hacemos el zoom in y observen cómo pretende hacer la rampa. Aquí estarían entonces las oscilaciones de encendido, ¿no? Miren, esas serían las oscilaciones de encendido tal y como la tengo aquí. Y luego ya haría la rampa, ¿no? No está totalmente recta, hace como una pequeñita curvilínea, ¿sale? Y hace el tiempo del transistor activado, que es lo que tenemos acá, el transistor. Y luego ya existe el colapso en la otra señal, ¿no? El primario, para que exista el fenómeno de alto voltaje. Caso de diagnóstico 2. Dos fallas de encendido encontrada. Aquí hace referencia de una bobina dañada. Las muestras aquí señaladas muestran que las imágenes arriba de referencia están las tres señales de las tres bobinas en correcto funcionamiento, excepto una bobina que se captó su señal con las oscilaciones de encendido dañadas. También se necesitan cambiar cables y bujías porque una alta resistencia en el sistema de encendido provocará de nueva cuenta la misma problemática, la misma falla. Ahí de nada va a servir que cambies tu módulo encendido, ¿no? La bobina, ¿vale? Pues aquí está, tenemos, por decirlo así, la número 4 salió dañada. Aquí tienes, por los que no saben identificar los cilindros, todo el tiempo en la imagen principal siempre muestra el orden de encendido. Siempre va a pasar los colapsos debido a los cilindros debidos. Ejemplo, ¿sale? 1, cuando hace el colapso, hacia abajo. La señal se toma del lado derecho hacia abajo, 1, 3, 4, ese sería el 2, que sería de aquel lado, ¿no? Pero lo hice en zoom in ahí, por eso se la pasé acá, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Entonces tenemos ahí el problema, corto en el devanado secundario de la bobina, no están las oscilaciones que tienen que estar. Oscilaciones de encendido, observen del lado izquierdo, no están, no existen. El lado derecho están en perfectas condiciones, está la rampa, está el tiempo que el transistor está encendido, colapsa, paran al transistor, su base, hace el colapso. ¿Sale? Las oscilaciones de encendido en correcto estado, tal y como lo tengo. ¿Sale? Corto en el devanado secundario de la bobina. Por eso veíamos anteriormente
todas los rebotes, los pivoteos de la señal acumulado, porque era el voltaje del secundario acumulado ahí que no está liberando hacia lo que es la cámara de combustión, ¿no? Cuando se satura el circuito primario para el alto voltaje. Vamos a cambiar a la página siguiente. Tenemos enseguida nosotros, ahora viene un poquito más complejo, pero pues no es cosa del otro mundo, es únicamente dedicarle y tener la devoción y darle su tiempo que tiene que tener, ¿no? Para que pueda la misma técnica te pueda ir mostrando cómo tienes que hacerlo y de qué manera procesar la información. Dice, buen controlador del transistor, abriendo el circuito primario de la bobina, o sea, tu transistor de potencia, llámese físico, aparte del PCM o internado, ¿no? Como driver. Lo que está viendo indicado por las flechas es el flujo de corriente del circuito base del transistor. En la imagen superior hay algunos cientos de miliamperios de actividad durante el tiempo que la bobina debería estar disparando. Esto indica que el transistor funciona. En la imagen inferior no hay actividad, observe todo, ¿sí? Durante el tiempo que la bobina debería estar disparando, lo que indica que el transistor no funciona. Controlador del transistor dañado. Vemos los colapsos, pues sí, no hay funcionamiento ahí. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y tenemos una referencia para que usted sepa de qué estamos hablando y dónde hacer las conexiones. Realice las pruebas anteriores en ese tipo de módulo inteligente de bobina, pero independientemente del concepto que le haga saber aquí, usted ya va a identificar dónde hacer las conexiones, ¿no? Conecte el amperímetro en esta zona. ¿Dónde? Pues en la alimentación principal, ¿no? Si es paquete de bobina o si es bobina independiente, usted ya sabe dónde poner el amperímetro a través de este punto, ¿no? Como causante. Porque muchas de las veces nos enseñan todas las señales y las asimilamos y las aprendemos, pero ahora viene pues, lo más problemático, dónde tengo que situar lo que es mi pinza amperimétrica y cómo necesito ajustar mi pinza amperimétrica en el software para obtener la captura, ¿no? Pues ese sería el paso número 1. Conecte el capturado de muestra en esta zona, ¿sale? Esas son las bujías, esos serían los cables, ¿no? Ya los osciloscopios deben de traer unas tomas, traen unas varitas que nada más usted la pone directamente al módulo. Esa varita trae una conexión que se va al pico y a lo mejor usted lo sitúa aquí. Nada más lo toca. No necesita pinchar, no necesita hacer nada, simplemente lo toca. Es como una varita con una bandita y usted lo pone. Eso ahorita capta en tiempo que el motor esté dando revolución. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok, y observen el orden de encendido, tal y como yo les decía. Sincronización de la bobina de chispa desperdiciada. La letra A indica el consumo de amperaje de las bobinas, ¿sí? Que es lo que tengo aquí. La B indica la sincronía de los cilindros. Aquí ya tenemos el caso 3 de diagnosis, fallan 3 cilindros. Vamos a identificarlos. Entonces tengo el cilindro número 1 en orden de encendido. Después tengo el cilindro 6. Después tengo el cilindro 5, después tengo el cilindro 4, después tengo el cilindro 3, después tengo el cilindro 2 y se vuelve a repetir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros. Tal y como se le muestra en la gráfica, usted tiene que agarrar siempre donde está el colapso hacia abajo, ese va a ser tu cilindro para que lo sepas identificar. Independientemente que hubiera más trazos, pues únicamente se vuelve a repetir. Porque a veces no sabemos, andamos buscando cuál es el 1 y andamos viendo las imágenes y no sabemos cuál directamente es el 1 o el 3 o el 2. Siempre la gráfica se te va a mostrar así, donde comienza, ¿sí? Luego donde comienza la siguiente, ahí es el inicio de tu cilindro número 1 y de ahí tu parte. Tú dices 1, 6, 5 o si fuera de 4 cilindros, ¿sí? 1, 3, 4, 2 y vuelve a repetir 1, 3, 4, 2. Así es como se debe analizar una gráfica, ¿no? Entonces vengo punto muerto superior, pero de la fase de escape, cilindro número 1, ¿sí? Usted lo tiene que, por eso se llama sincronización de la bobina. Vamos a ver en qué sincronía están las dos. Y luego tengo
punto muerto superior de fase de compresión. Observe ahora el riesgo de pico máximo hasta donde llegó. Esta hasta donde está. ¿Sale? Hasta donde está. Y luego tenemos cable de bobina abierto o alta resistencia. Observe los picos hasta donde se vino hasta acá. Observe los picos hasta donde se vino hasta acá. ¿Sale? No tiene simetría. ¿Sale? Entonces dice, caso número 3, diagnóstico, fallan 3 cilindros. ¿Dónde están esos 3 cilindros? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Sería punto muerto superior de fase de escape, cilindro 1. Si la comparo con esta, lleva la media. Cable de bobina abierto o alta resistencia, ya está ahí directamente, ya está señalado. Cable de bobina abierto o alta resistencia. Entonces el 2 tiene falla, el 5 tiene falla. ¿Y cuál otro tiene falla? El 4 tiene falla. ¿Sale? Así de simple es esta situación. No hay mucho realmente que decir, porque pues ya viene uno encauzado, sabe uno comprender las redacciones que se nos dictan o que se nos formalizan. De la misma manera usted también tiene que saber despejar, tienes que saber reflexionar. El punto estratégico de nosotros hacia usted es de que usted reflexione sobre las situaciones que están pasando en el motor, ¿no? Vamos a pasar a la página siguiente. Ok, bobina sobre bujía, COP, circuito de encendido primario. No, ya tenemos aquí referencias. Mida la corriente primaria de la bobina en uno de estos dos lugares. Entonces, su pista perimétrica, dijimos que todo el tiempo la alimentación principal que llega al paquete de bobina o bobina por cilindro. Esto, alimentación principal, ¿sale? O la puede tomar directamente, ¿de dónde? De la tierra que llega a esa, si fuera bobina independiente, ¿no? Entonces, se puede realizar una prueba de derivación con una luz de prueba conectada al positivo de la batería. Tocar, pulsar este cable hará que la bobina dispare. Si yo agarro mi lámpara y empiezo a hacer las excitaciones, que es lo que me está indicando, ¿sí? Y mi lámpara la tengo conectada al positivo, pues es obvio, ¿no? Que voy a excitar representando el micro en la base del transistor, ¿no? Para que esta alimentación pase, cierre su campo, entonces exista el colapso. Al tiempo que yo deje de excitar, este colapso del primario se pasa al siguiente bobinado y es cuando sufre el efecto de alto pico de voltaje, ¿no? La tensión negativa de la bobina no se puede ver, que sería este lado negativo, ¿sí? Debido a la ubicación dentro de la bobina. Eso significa que no es posible usar una luz de prueba para verificar el control negativo de la bobina. Se necesita un osciloscopio y una sonda de bajo amperaje para poder definir con exactitud, ¿sale? Mida el PCM a la señal de la bobina, aquí, que es lo que me está indicando, ¿no? Mida el PCM o mida sobre el PCM la señal de la bobina, ¿sale? Normalmente pues está de, como dice aquí, de 0 a 4 voltios durante el arranque o el funcionamiento, ¿no? Pero pues si uno de estos no deja su señal tanto de referencia como sincronía de 1 a 3 segundos, y si ellos no están sobre la cabalística de tolerancia de 20 milésimas, pues no va a ser la captación, no va a ser la excitación realmente a la base, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos la referencia de lo que acabamos de mencionar anteriormente. Dice, la A representa la corriente en marcha mínima para primario de bobina. Esa sería la corriente, ¿sale? Aquí sería la rampa, aquí sería el colapso, ¿sí? La B indica señal de control para activar el transistor desde la computadora. Entonces, esta es la activación del transistor. Esta bobina cuenta con la siguiente alimentación de sus 3 cables. Y tenemos alimentación positiva, fusiblada, la tierra, que ya la vimos anteriormente, y la señal donde se podía tener la medición, ¿no? De la bobina, que no se puede ver, que es lo que nos estipuló. Su pico máximo de amperaje llega hasta 10, ¿sale? Esta onda cuadrada de 4 voltios suministrada por la computadora se utiliza para encender el circuito base del transistor dentro del conjunto de la bobina. Entonces tenemos una imagen como referencia bien habida. Tenemos 100 milivolts es igual a 1 ampere. Ahí en otras charlas, en otras conferencias, tengo una cartografía que se las vengo entregando directamente, totalmente gratis, para que la tengan. Y con eso también puedes saber, así tal y como está, el decir 100 milivolts es igual a 1 ampere y dice es igual a tantos PSI de combustible.
Búsquenlas por ahí en otra de las conferencias de un servidor para que lo tenga como tabla en menotécnica, ¿no? Vamos a cambiar por favor a la siguiente. Tenemos reemplazar este módulo de encendido solucionará el problema de no chispa. ¿Sale? Vamos a ver. Esta rampa de corriente de la bobina alcanza un máximo de 1 amperio. Entonces yo me vengo por acá. Esta es la normal, esta es la gráfica buena. ¿Sale? Empieza la rampa. ¿Sale? Está entre 6 y 8. ¿Sale? Y existe el colapso. Y ya se viene, por eso te la vamos a analizar acá, para no hacerlo vuelvo. Esto no es un problema con la bobina. Es el módulo que está proporcionando una mala conexión a tierra que se ha notado por el alto voltaje durante el periodo de permanencia. Bajo consumo de amperaje, aquí tengo las dos rampas, entonces esta rampa tendría que ir hacia arriba como lo tengo de aquel lado y ya hacer el tiempo que dura el transistor activado para que exista el colapso, ¿no? Viene, hace rampa, tiempo del transistor y existe el colapso. Veo que aquí ni siquiera llega a 180 mA y se cortó y existe el colapso, pero observe todo el pico de voltaje que se fue. Entonces esto, ¿sí? Para poder deducirlo necesitamos poder comprender también acá abajo. Observe la señal buena, viene, sale los 12 voltios, hace el cierre a 0, se viene la activación del transistor, que viene, tendría que ser esto, y se desactiva el transistor cuando existe el colapso y es cuando existe el efecto, el tiempo de quemado y las pivotaciones, que es el claro de bujía. Dice buena tierra y limitación de corriente adecuada con ese nuevo módulo. Y aquí tenemos un módulo dañado, ¿sale? No es problema de la bobina, sino que simplemente la tierra pues está ahí el módulo puesto. Vamos a cambiar por favor. Tenemos caso de estudio intenso, no existe chispa. Voltaje negativo de la bobina, tengo la gráfica del lado izquierdo, imagen buena de una cilindrada, pero parece que no tenemos control, ¿verdad? No existe nada ahí, ¿sale? Tenemos existencia de misfire. Vamos a cambiar a la página siguiente. Y tenemos, dice, caso de estudio intenso, no existe chispa otra vez. Corriente del devanado primario ahora, ¿sí? De bobina. ¿Sale? Tengo voltaje negativo de la bobina, aquí está la que vimos anteriormente, aquí no tengo nada. ¿Cómo podemos tener una forma de onda de corriente y ninguna forma de onda de voltaje sin control? En esta parte de aquí. Estas gráficas, anótenlas, grábenselas bien, para que cuando usted lo lleve a un diagnóstico, haga las comparaciones y sepa qué es lo que le está indicando cada una de las imágenes a conceptualizar. Por ende, necesitamos estudiar todos los días estos casos de diagnóstico. Todos los casos de diagnóstico. Si no llegásemos a tener nosotros estos análisis en el estudio o en el taller de servicio o en un ebook que próximamente saldrá ahí para todos ustedes, ya les estaré dando razón ahí por el canal de YouTube. No se olviden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios, algún concepto que usted necesite saber o que desconozca, si está en nuestras manos, ténganlo por seguro que vamos a estar ahí al 100%, ¿no? Entonces, viene nuestro primer ebook electrónico de diagnosis para que lo obtengan, ya sea electrónica o físicamente. Van a poder ustedes disfrutar, sentarse en la comodidad de su taller, de su hogar y poder seguir estudiando, poder seguir capacitándose. ¿Ok? Vamos a continuar nosotros. Vamos a continuar y no sé si quede ahí otra imagen a seguir. Ok. Dice, caso de estudio intenso, no existe chispa. Definitivamente hay control, pero ¿qué pasa? El devanado primario en cortocircuito. ¿Y por qué la forma de onda de voltaje se ve así? El transistor agrega resistencia al circuito de tierra para limitar el flujo de corriente. Dice, definitivamente hay control, pero ¿qué pasa? El devanado primario en cortocircuito. Y porque la forma de onda de voltaje se ve así.
El transistor agrega resistencia al circuito de tierra para limitar el flujo de corriente. Tierra con alta resistencia cuando este compañero está en corto. Buena tierra, así deberíamos tener. Se sufre el colapso, tiene que existir el alza de alto voltaje para que exista el tiempo de quemado y existen las oscilaciones de lo que es el claro de bujía para que se pueda establecer otra vez y exista otra vez la activación del transistor y irnos así, ¿no? Pero veo que acá no tengo nada, se viene y observe lo que es la rampa, cómo está ondulada, ¿sí? Entonces vemos que tenemos pues ahí un caso bastante dañado. Ok, no me queda más que agradecerte y decirte que no dejes de estudiar estos casos de diagnósticos que hoy en la actualidad lo ves a diario, lo ves a cada momento en tus vehículos. Y lo ves no solamente en los vehículos modernos, los tienes desde años, la verdad, muy atrás. Ojalá y no eches en saco roto toda esta información, ojalá de corazón te lo deseo, que te sientes un momento y analices cada una de estas imágenes para que al tiempo de ir al taller lo pongas en práctica, lo pongas a prueba, o ya lo estás poniendo a prueba, ya lo estás poniendo en práctica. Simplemente lo que nos falta es comprender, ¿sí? Que alguien nos diga o nos dijera qué es lo que significa cada anatomía de cada línea, qué es lo que está representando, qué es lo que tengo que verificar, ¿sí? Acuérdate los colapsos cuando los módulos de encendido, me refiero a lo que es bobina y el módulo juntos, llámese de 6, llámese de 8 cilindros, cuando están en corto, el vehículo simplemente no enciende. Y si llegase a encender, hace una total falla, así directo te lo puedo decir. Entonces no me queda más que agradecerte y decirte muchísimas gracias. Sigue aprovechando esta Expo Mecánico Automotriz 9, 10 y 11 de diciembre. Fue un honor y fue un privilegio haber estado platicando esta horita tan corta para tanto análisis, pero lo quisimos hacer congruente, sin tanto preámbulo, sí un poquito de teoría porque sigue siendo interesante, tienes que conocer los procesos de cómo es que funciona un componente para que puedas evaluarlo, ¿no? De lo contrario, como lo puse en la primera gráfica, pues de nada sirve que te ponga una gráfica y te especifique a qué va esa gráfica, qué dice esa gráfica, qué es lo que está indicando esa señal. Más sin embargo, pudiste percatarte y pudiste aprender cosas nuevas y relevantes que pues tengo que comprender y entender la teoría primero antes que nada, ¿no? Para modo de entender un caso de diagnóstico. Vimos 3 casos de diagnóstico, vimos 3 soluciones de falla. Entonces, pues, yo sé que te va a servir bastante. Entonces, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale un like, déjanos tus comentarios, activa la campanita. Hay más de 120 videos más o menos, sí, ¿verdad? Hay más de 100 videos tutoriales que te pueden sacar de muchos problemas. Son casos directamente que hacemos nosotros, que nos ha tocado ya trabajar en otros talleres, nos ha tocado estar en campo laboral, en fin, toda con la única finalidad pues de que llegue a usted técnico, técnica, ingeniero, ingeniera, mecánico, mecánica, electromecánico, electromecánica, de todas las áreas, ¿sí? De todas las áreas. Sé que te va a servir nuevamente. No me resta más que decirte gracias. Espera nuestro ebook, nuestro primer ebook, con todo nuestro cariño. Por ahí, estate atento a todas las notificaciones de nuestro canal. Muchísimas gracias. Síguela pasando muy bien y aplica todo lo que acabas de aprender aquí en esta conferencia. Muchísimas gracias. Detrás de cámara, mi hijo Silvestre Ramírez, un servidor, Gustavo Ramírez. Te decimos muchas gracias.